El día que me casé con Tony. Su primer amor, Winnie, apareció con un vestido rojo brillante para causar problemas. Destrozó el banquete de bodas. Volcó las mesas del banquete. Incluso amenazó con suicidarse. No tenía otra opción. Llamé a la policía. Esa noche Winnie saltó del piso 33. Desde entonces, Tony me odiaba profundamente. Pero en la superficie. Fingió cariño. Hasta que di a luz a un niño. Finalmente mostró su horrible rostro. Me encerró en casa y le prendió fuego. Me quemó vivo. Antes de morir. Lo oí decir apretando los dientes. Blas. Si no fuera por ti, Winnie no habría muerto. Deja que el fuego abrasador consuma tus pecados. Mujer malvada. Cuando volví a abrir los ojos, volví al banquete de bodas con Tony. Los ruidos caóticos en mis oídos eran realmente irritantes. Mi visión se aclaró gradualmente. Winnie llevaba un vestido rojo brillante y había destrozado mi banquete de bodas. Todos los adornos festivos colocados en las mesas del banquete quedaron destrozados. Mi única pariente. Mi tía pequeña. Tenía una expresión fría y un tono bastante desagradable. Tony. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién es esta mujer? Si no me lo explicas claramente hoy, tu matrimonio con Blas se irá al traste. Había vuelto. ¿Había renacido el día en que Dani y yo celebramos nuestro banquete de bodas? Apreté el puño con fuerza. Y mis uñas se clavaron en la palma de la mano. El dolor me hizo recobrar la sobriedad. En mi vida anterior, mi tía pequeña también me defendió así y cuestionó a Tony. Pero en ese momento, estaba tan perdidamente enamorada que Tony era el único en mi corazón y en mis ojos. Y no había espacio para nadie más. Incluso a mí me había lavado el cerebro. Ingenuamente pensé que era normal que un hombre excepcional fuera perseguido por varias mujeres. No sabía que ya me habían engañado durante mucho tiempo. Levanté la vista. Vi a Dani persuadiendo cuidadosamente a Winnie. Sin embargo, los ojos de Winnie estaban llenos de lágrimas. Me miró de reojo. Sus ojos estaban llenos de odio y locura manifiestos. Tony. ¿Qué demonios está pasando? Mi tía pequeña le quitó el micrófono al maestro de ceremonias. Y su voz llegó a cada rincón. Por allá. Los ojos de Tony estaban llenos de una ternura que no podía ocultar. Winnie. No armes un escándalo. Esto es solo una medida provisional. Regresa tú primero. Te veré luego. ¿De acuerdo? Y me dijo Blas, sabes que Winnie y yo crecimos juntos. Ella simplemente no puede aceptar que me case por un tiempo. Bueno. Eso mismo me dijo en mi vida anterior. Al principio pensé que sus palabras solo buscaban convencer a Winnie. Después. Me di cuenta de que lo único que hizo fue engañarme. Porque mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 17 años. Y mi tía pequeña se encargaba de los negocios de la empresa familiar. Y yo era la heredera de la propiedad familiar. Mientras se casara conmigo podía aprovecharse descaradamente de la propiedad de mi familia. Por dinero. Renunció a su primer amor, Winnie, e intentó por todos los medios conquistarme. Desde que perdí a mis padres en la adolescencia. Había una sombra en mi corazón. Así que en mi vida anterior, me cautivó rápidamente en nombre del amor. Mi tía pequeña dijo una vez que Tony tenía malas intenciones y no era un buen partido para mí. Pero en ese momento, ¿cómo iba a hacerle caso? Sonreí con sarcasmo y miré la barriga de Winnie. Ya estaba embarazada en ese momento. No lo sabía en mi vida anterior y me habían ocultado todo el tiempo. Tomé el micrófono de la mano de mi tía pequeña. Miró a Winnie. Y dijo con una sonrisa. Winnie. ¿Qué clase de explicación quieres que te dé? ¿Crees que le robé el amor a Tony? Ya que te gusta tanto, te lo daré. Entonces me quité el anillo de boda sin valor y se lo puse a Winnie, diciendo. Winnie. El banquete de bodas está listo. Y el maestro de ceremonias también está aquí. Te daré la boda. La escena era caótica.
Tiré de mi tía pequeña y le dije: «Tía, por favor, diles a nuestros invitados que les devolveremos el dinero del regalo más tarde». Y una esposa: «Negocia con la familia de Tony y pídeles que nos devuelvan el dinero del banquete. Que la familia de Tony compense por las cosas dañadas en el hotel». Mi tía pequeña abrió la boca y me preguntó en voz baja: «Blas, ¿lo has pensado bien?». Asentí solemnemente y dije: «Tía pequeña, tienes razón. Tony no es un buen partido. Afortunadamente, después de haberlo cumplido. Aún no tenemos el certificado de matrimonio. En mi vida anterior, después de que Winnie muriera, mi tía pequeña me aconsejó que no sacara el certificado de matrimonio. Una persona viva no puede competir con una muerta. Siempre estaría su primer amor muerto entre él y yo. No podríamos ser felices. Además, si Tony no fuera un canalla y no se ajustara a los tiempos, ¿cómo pudo ocurrir algo tan trágico como un suicidio? Pero no hice caso a su consejo. No solo obtuve el certificado de matrimonio como estaba planeado, sino que además no certifiqué la propiedad. Así, Guadalajara suspiró. Sus malvados planes se estaban volviendo cada vez más difíciles. En esta vida, sigilosamente mantendré a este canalla lejos de mí. Mi tía pequeña ya se había disculpado con los invitados y les había pedido que se fueran. Al fin y al cabo, ya no era mi banquete de bodas. Vinieron muchos parientes de la familia de Tony. Su madre incluso trajo a casi todos de su pueblo. Contrató varios autobuses para traerlos. También caminé hacia el probador para quitarme un vestido de novia algo voluminoso. En la puerta del probador, Tony me detuvo y me dijo con cara fría: «Blas, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiere hacer tu tía? El banquete de bodas ni siquiera ha empezado. Y está convenciendo a los invitados para que se vayan. ¿Qué quieres decir con cancelar el banquete de bodas? ¿Qué opina tu familia de mí?». Me burlé y dije: «Tony, ¿qué opina tu familia de ti? Te consideramos un mono. Solo por el gusto de ver un programa. Ni siquiera has limpiado tu propio desastre. Tu mujer ha destrozado tu banquete de bodas. ¿Y vienes a pedírmelo? Ya que es así, cásate con ella. ¿Qué bien estaría?». Después de decir eso, salí directamente. Tony se preocupó y me detuvo de nuevo, gritando: «Blas, no puedes irte». «¿Por qué no puedo irme?», pregunté. «Hoy es nuestro día ideal para casarnos. Si te vas, ¿qué pasará aquí?», preguntó Tony un poco enfadado. «Blas, te lo advierto, te lo advierto. No hagas un berrinche. No estoy de humor para persuadirte». Luego enfatizó su tono y dijo: «Blas, si hoy no te importa la cara de mi familia, Tony, y te atreves a hacer un berrinche como una niña malcriada, ya verás cómo te trato». Me hizo gracia al instante y pregunté: «¿Cómo vas a lidiar conmigo?». «Tony, mejor piensa en cómo vas a limpiar este desastre». Probablemente Tony no esperaba que fuera tan duro hoy. Entonces su rostro se ensombreció. Su mirada era feroz. Y lo que dijo me hizo reír a carcajadas. «Blas, deberías saber que eres una mujer de mi familia, Tony. Winnie solo está siendo infantil. Llorando y armando un alboroto. En lugar de asumir la responsabilidad de convencerla. ¿También estás haciendo un berrinche? ¿Cuántos años tienes? Además, ¿qué derecho tienes a armar un escándalo? ¿Cómo puedes compararte con Winnie?». Sonreí y le di una palmadita en la cara. Riendo y diciendo: «Tony, despierta y deja atrás tu machismo. Ni siquiera hemos celebrado nuestro banquete de bodas. Está hecho polvo. Eres un hombre tan inútil. Ya no me casaré contigo». Tony tenía un fuerte sentido del machismo. Él creía que el rostro de un hombre era lo más preciado. Una mujer jamás debería tocar el rostro de un hombre. Cuando estuve con él antes, siempre cuidé de sus emociones en todas partes. Ahora solo quería darle unas bofetadas. De verdad quería ver lo valioso que se creía. Efectivamente.
Tony me apartó la mano con rabia y dijo, Blas. ¿Crees que te estoy siendo amable? Te estoy hablando con cariño. ¿No entiendes el lenguaje humano? Bien. Si quieres armar un escándalo, después de haber cumplido mi deseo. Sigue adelante y arma un escándalo. Ya no me casaré contigo. Entonces se arrancó la rosa del pecho y la tiró al suelo con fuerza. Lo pisé y pisé fuerte. Salió un líquido rojo brillante. Bueno. Está bien. Tony estaba tan enojado que dijo, está bien 2 veces seguidas. Y las venas de su frente se le marcaron. Tomé mi bolso y salí. Mi mejor amigo ya había conducido el coche hasta la entrada del hotel y me estaba esperando. Mi tía pequeña me envió un mensaje. Solo me hizo una pregunta, ¿había decidido romper con Tony? Se lo dije con firmeza. He roto con él. Nunca me arrepentiré de mi palabra. Mi tía pequeña me dijo que me fuera primero y que ella se encargaría de los asuntos del hotel como era debido. Regresé a la alcoba nupcial e inmediatamente llamé a la gente para que limpiaran y empaquetaran todas las pertenencias de Tony y su madre. Mi tía pequeña compró mi alcoba nupcial. Al comprar la casa, Tony quiso añadir su nombre a la propiedad. Pero mi tía pequeña se negó. Dijo que al casarse, si el hombre no compra una casa, pero aún así quiere añadir su nombre a la cámara nupcial de la mujer, ¿por qué no pedirle que firme un documento? ¿Hacerlo notarizar? ¿Y casarse con alguien de nuestra familia Blas? Sea niño o niña, adoptará el apellido Blas. El machismo de Tony se intensificó. Por este asunto me trató con indiferencia durante varios días. Diciendo que mi familia Blas lo menospreciaba. Estoy sumamente agradecido de que, aunque estaba confundido y tenía una mente enamorada, mi tía pequeña seguía siendo muy confiable. En mi vida anterior, solo escuchaba a ciegas y por instigación de Tony, me distancié de mi tía pequeña. Y le entregué la empresa a Tony para que la administrara. Como resultado, le rompí el corazón a mi tía pequeña. Vendió sus bienes y se fue al extranjero. Cortó contacto conmigo. Y eso hizo que Tony aprovechara la oportunidad. No debo decepcionar a mi tía pequeña por su generosidad al criarme y su amor por mí. Poco después de las 10 de la noche, Tony llegó a mi alcoba nupcial con su madre y Winnie, que aún llevaba el vestido rojo brillante. Ah, y algunos de sus compinches. Estaban armando mucho ruido. Dijeron que querían hacerle bromas a la novia y a la cámara nupcial. Justo como esperaba. Para quedar bien. O quizás porque Winnie siempre fue el primer amor que no pudo olvidar en su corazón. Después de que me fui y mis familiares y amigos abandonaron el lugar, Tony y Winnie celebraron una boda ridícula. Y entonces soltó un suspiro de alivio. No sé qué estaba pensando. De hecho, trajo gente y vino a mi casa. Sin embargo, ya había cambiado el código de acceso. Después de que introdujera la contraseña incorrecta 2 veces. Le dio una patada a la puerta y me llamó. Blas. ¿Qué quieres decir? Abrió la puerta rápidamente. Me gritó por teléfono. Me hizo gracia otra vez. Tony. ¿Qué te pasa viniendo a verme tan tarde? Hoy es tu noche de bodas. ¿Qué haces viniendo a mi casa? Por cierto, ya he mandado a alguien a recoger todos los trastos de ti y de tu madre. Está amontonado en el pasillo. Puedes buscar a alguien que lo recoja cuando tengas tiempo mañana. No me molestes. Me voy a dormir. Colgué el teléfono. Miré la cámara de vigilancia de la puerta y sonreí. Parecía que solo entonces Tony recobró la cordura. Hoy sí que era el gran día de su boda. Solo que la novia no era yo. Naturalmente la nueva casa tampoco debería estar allí. Así que se quedó allí parado con el teléfono en la mano, estupefacto. En su noche de bodas. ¿A dónde llevaría a Winnie? ¿Al apartamento compartido donde Winnie y sus amigas se habían reunido? ¿Y luego dejar que sus compinches fueran a la casa de alquiler a armar un alboroto en la cámara nupcial? Ah, ¿y a su madre? ¿Dónde se quedaría esa noche? Todo se había convertido en un problema. Su grupo de compinches empezó a causar problemas. Tony. Esto no va a funcionar.
Ni siquiera puedes mantener la autoridad de tu marido. La señora te dejó fuera de la puerta. Uno de ellos dijo. No digan tonterías. Todos. Winnie es la esposa. Otro intervino. Nuestro Tony es realmente especial. Tiene una esposa hermosa y una amante encantadora. Disfrutando de la compañía de ambos. Alguien más añadió. Hubo otra carcajada. Todos habían bebido mucho alcohol y hablaban tonterías sin control. Olvidando selectivamente que había cámaras de vigilancia en este mundo. ¿Podía oír y ver todo esto? Tony tomó su celular. Se hizo a un lado. Me volvió a llamar. Contesté. Solo quería escuchar lo que tenía que decir. Blas. No seas tan desagradecido. ¿Quién te dio las agallas para dejarme fuera?, preguntó Tony arrastrando las palabras por teléfono. Probablemente porque había bebido demasiado hoy. Estaba mostrando su verdadera cara. Antes. Él seguía persuadiéndome con cuidado y suplicándome con palabras suaves. Incluso cuando intentaba manipularme. No se atrevió a adoptar esa actitud. Pero después de tomarse unas copas de vino, con sus hermanos animándolo y con una belleza como Winnie a su lado. No pudo controlarse. Quería presumir delante de todos de su poder. Majestuoso. Y lleno de masculinidad. En su mente. El escenario debía ser así. En este momento. Debería abrir la puerta. Poner cara de halago. Sonríe con disculpas. Y entretén a todos. ¿Y yo? Estaba recostado perezosamente en el sofá. Puse el teléfono móvil en altavoz y lo dejé a un lado. Sostuve el vaso con ambas manos y bebí agua lentamente. Desde el móvil. Su parloteo incesante seguía llegando. Blas. Abre la puerta rápidamente y dile a mi madre que se disculpe. Si no llegas hoy. Aunque te arrodilles y me supliques, no te lo perdonaré. Colgué el teléfono y llamé a la administración de la propiedad. Esta tarde. Ya me había presentado ante la administración de la propiedad. Así que cuando hice la llamada, al poco rato dejé escapar un suspiro. Vinieron 5 o 6 guardias de seguridad de la administración de la propiedad. No sabía si realmente estaban siendo proactivos o si solo tenían la mentalidad de observar la diversión. Los guardias de seguridad le dijeron a Tony que no eran residentes de la comunidad y les pidieron que se fueran de inmediato y que no acosaran al resto de los propietarios. La madre de Tony seguía queriendo armar un escándalo. Pero los guardias de seguridad les dijeron que si no se iban, se marcharían. Llamarían a la policía. Delante de todos. Sobre todo con Winnie allí. Los guardias de seguridad de la comunidad se llevaron a Tony. Lo cual lo dejó en ridículo. Maldijo furioso. Luego se dio la vuelta y se fue con su gente. Para mi sorpresa, para salvar las apariencias que había perdido conmigo y para presumir ante sus buenos hermanos. Llevó a Winnie, a su madre y a más de 10 personas en total, y fueron a un club de lujo por todo lo alto. Pasaron 2 días allí comiendo. Bebiendo, suspirando levemente. Divirtiéndose. Y pasaron la noche allí. Les costó 150. 0 yuanes. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, no tenía suficiente dinero e incluso intentó cargar el gasto a la cuenta de la empresa de mi familia. El club llamó a nuestra empresa. Casualmente. Mi tía pequeña estaba allí y dijo directamente que la empresa no contaba con ese empleado, y que llamaran a la policía para que se encargara del asunto. El rostro del gerente del club se ensombreció de inmediato. Los acusó de consumo malicioso y estaba a punto de llamar a la policía. Tony entró en pánico y me volvió a llamar. Increíble. Transfiere 200 yuanes a mi cuenta bancaria. No preguntes por qué. Si no fuera por tus problemas, los habría traído a este club. Eres un desagradecido. Te hablé amablemente. Pero no me escuchaste. ¿Quieres que me enfade? En realidad me divertí. En mi vida anterior. ¿Cómo demonios caí en la trampa de este idiota? Tony. ¿No entiendes el lenguaje humano? ¿Tengo algo que ver contigo?
Dije con desprecio. ¿Qué te hace pensar que tienes la cara de pedirme que te transfiera 200? 0 yuanes para ti. ¿Alguna vez te hice la cara? ¿Tu cara vale tanto? ¿Vale 200? 0 yuanes. Adelante, pierde los estribos. Puedes poner el mundo patas arriba por mí. Piérdete. Dicho esto, colgué el teléfono directamente. Mi tía pequeña le encargó a alguien que vigilara a Tony. Así que pronto supe que Tony no tenía suficiente dinero para pagar la cuenta del club. De mala gana. Tomó prestado un poco de sus buenos hermanos. Luego dejó escapar un suspiro de pérdida. Empeñó el brazalete de oro que llevaba su madre. De este lado. Acababa de enviar a Winnie de vuelta. Del otro lado. El hotel llamó. Sus familiares seguían alojados en un hotel de 5 estrellas, y no habían vuelto a casa. Mi familia se había marchado el día de la boda. Sin embargo, los familiares de Tony no querían irse y pidieron prolongar su estancia. Para prolongarla, era necesario dinero. En ese momento, todos los familiares de Tony dijeron que alguien vendría pronto a pagar el dinero. Pero durante 2 días consecutivos, Tony no había pagado la cuenta del hotel para prolongar la estancia. A pesar de que el hotel era un establecimiento de servicios con tanta gente. 17 habitaciones estándar grandes no eran pocas. Así que no solo empezaron a pedirles que se fueran, sino que también llamaron a la policía. Los familiares de Tony me llamaron primero. Y bloqueé directamente sus números. ¿Es broma? ¿Acaso estaban todos ciegos? ¿O eran todos unos tontos los parientes de Tony? ¿No vieron que Tony se había casado con Winnie? ¿Cómo se atreven a venir a buscarme problemas? Así que los parientes de Tony lo buscaron a toda prisa. Conocí a Tony en la universidad. Después de graduarme, mi mejor amigo y yo abrimos un estudio juntos. Fue a casa de mi tía pequeña para ayudarme a administrar la empresa. Como era mi novio, mi tía pequeña empezó a conseguirle trabajo administrativo. Su salario era de decenas de miles de yuanes al mes. Sin embargo, no tenía ahorros. Las razones eran bastante ridículas. En primer lugar, necesitaba apoyar a Winnie. Solía comprar bolsos, joyas y productos para el cuidado de la piel, y se dirigía a Silway Desai. Cerca. Para ella. Segundo. También necesitaba apoyar a sus buenos hermanos. Era una persona que se preocupaba mucho por las apariencias. Le gustaba escuchar palabras halagadoras. Me gustaba la sensación de estar rodeado de gente al salir. Y me gustaba llevar a un montón de gente a bares y a ver Katy Verses y gastar dinero a mansalva. A menudo, y eso en un suspiro de calma. No llegaba a fin de mes. Cada vez que esto sucedía, me engatusaba sin pudor y me pedía dinero. En mi vida anterior, fui un completo ingenuo. Pensaba que el dinero era solo algo externo y que el amor era lo más importante. En esta vida. Claro. Ya no me dejaría convencer. Así que al atardecer, Tony lucía demacrado. Se aprovechó de la indiferencia de todos y de repente me arrinconó. Su boca apestosa estaba a punto de besarme la cara. Le di una bofetada en la cabeza. Me miró con los ojos rojos. Inclinó la cabeza. Y gritó. Cariño. Golpéame si quieres. Me equivoco. Lo siento. Mientras decía eso, estaba a punto de abrazarme. Lo aparté con fuerza y le dije con frialdad, Tony, no me hagas bromas. Ya te casaste con otra persona. ¿Te mereces a Winnie con su bebé en el vientre? Tony se quedó atónito por un momento. Después de un rato. Él dijo, cariño, cállate. Tony, si te atreves a decir tonterías otra vez, llamaré a la policía y diré que me estás acosando y que estás violando el orden público y las buenas costumbres. Te casaste con otra. La chica lleva a tu bebé en su vientre. ¿Cómo te atreves a llamarme cariño sin motivo? Hasta un perro es más decente que tú. Tony se rascó el pelo con frustración y dijo, Blas, escúchame. No hay nada entre Winnie y yo. Sabes que crecimos juntos. Ese día estábamos bebiendo juntos y nos emborrachamos. Ese día me amenazó con suicidarme.
Y entré en pánico. Ayer ya se lo había dejado claro y la había convencido de abortar. Blas. Tienes que creerme. Sonreí con sarcasmo y luego dije. Tony. Que hayas tenido una aventura con tu primer amor no es asunto mío. Creo que no entiendes bien el lenguaje humano. Así que lo diré otra vez solemnemente. En este punto lo dije en voz alta. Te dejé. ¿Un cabrón que es un niño con otra mujer todavía se atreve a hablar de amor conmigo? ¿Eres digno de ello? No te metas en problemas con la palabra amor. La gente entraba y salía de la empresa. Y todos nos miraron de reojo. Tony me empujó fuerte y maldijo furioso. Blas. ¿He sido demasiado amable contigo? Te hablé con cariño. Pero no me escuchaste. ¿Quieres que te insulte? Di un paso atrás. Entre la multitud, alguien me apoyó. Una tía no lo soportó y me regañó a gritos. Joven, hombre. No pretendo sermonearte. Pero ya tienes un hijo con otra mujer. ¿Por qué sigues molestando a esta jovencita? Sí. He visto a gente despreciable antes. Pero nunca había visto a una tan mala como tú. Tu esposa está embarazada en casa. Y sigues saliendo a acosar a otros. Exactamente. Esto es acoso sexual. Señorita. Puede llamar a la policía. Todos daremos testimonio por ti. Todos hablaban uno tras otro. La cara de Tony se puso aún más fea. Finalmente rumbo a Sevilla. Se fue en desgracia. ¿Cuándo se fue? Maldijo en el dialecto local. Y fue muy vulgar. Ya que me había empujado. Estaba un poco preocupado. En mi vida anterior, era capaz de provocar incendios y asesinatos. No solo me quemó vivo. También quemó vivo a mi hijo recién nacido. Así que me puse en guardia y me volví más vigilante. Al mismo tiempo, también se lo conté a mi tía pequeña. Mi tía pequeña dijo que tendría la fuerza y la defensa necesarias para no dejar que Tony volviera a molestarme. Por la noche. Los paparazzi contratados por mi tía pequeña me llamaron y me dijeron que el hotel había llamado a la policía. Al principio. El hotel iba a pedirle a Tony que devolviera la habitación y a sus vecinos y familiares que abandonaran el hotel. Sin embargo, en el proceso, el tío de Tony era tan malo como su madre. No solo maldijo al personal del hotel por menospreciar a la gente, sino que además destrozó una decoración de la recepción. Un adorno de Feng Shui. El gerente del hotel llamó inmediatamente a la policía. Ahora, el hotel contrató a un abogado para pagar las tarifas de la habitación. El impacto negativo causado por los problemas que causaron los familiares de Tony en el hotel. Y el adorno de Feng Shui que afectó la fortuna del hotel. Le pidieron a Tony una indemnización de 500,01. Llegó la policía y empezó a negociar. Cuando la situación llegó a este punto, la madre de Tony seguía intentando ser firme. Solo cuando supo que podrían detenerla se asustó. Tras negociar, el hotel contrató a un abogado. Y la indemnización mínima era de 410,01. Y no podía ser menos. O Tony aceptaba indemnizar, o el hotel demandaría y recurriría a la vía judicial. Pero en cualquier caso, mientras los familiares de Tony no pagaran, el hotel definitivamente no los recibiría más y les pidió que se fueran. Justo en la comisaría. En la situación desesperada, Tony escribió una carta al hotel: te debo 410,01, debía pagarse en una semana. De lo contrario, se calcularían los intereses según la tasa del banco. Cuando la situación llegó a este punto, los familiares de Tony ya no podían alojarse gratis en el hotel. Así que le pidieron a Tony los billetes de regreso. Tony no tenía dinero. ¿Cómo iba a pagar las multas? Justo en la entrada de la comisaría. Sus familiares tuvieron una pelea brutal con su madre. En mi vida anterior, recordé a los aldeanos y parientes de Tony. Con el pretexto de venir a beber el vino de la boda. Me alojé en el hotel 6 días. Mi tía lo mencionó varias veces. Y Tony incluso la trató con frialdad.
Dijeron que era una suerte que los familiares estuvieran dispuestos a honrarnos con su presencia para beber el vino de la boda. No había problema en que nuestra familia los agasajara unos días. Se alojaban en un hotel. Así que no fue problemático. Además, era raro que los familiares vinieran a la ciudad. Y también necesitaban hacer turismo. Incluso me había propuesto contratar un guía turístico para llevar a sus familiares a ver los lugares turísticos, etc. Se había peleado con mi tía pequeña por este asunto. En esta vida. Fue bueno haberme librado de ella y no tener que entretenerlos más. Por fin, rumbo al ojo del matador Feld. Le tocó a él experimentar lo que fue tener una infancia tan difícil. Tras despedir a sus familiares y a su propia madre, Tony pareció finalmente recobrar la cordura y recordar que aún tenía trabajo. Entonces, vino a trabajar el lunes. Tony ni siquiera pensó en que se había peleado conmigo. En el banquete de bodas. Se casó con otra mujer. Y Winnie ya estaba embarazada de él. En tales circunstancias, ¿cómo podía tener el valor de ir a la empresa de mi familia? Después del lunes, alguien más ya había ocupado su puesto. Seguía dándose aires de vicepresidente de la empresa y empezó a insultar a la gente. Mi tía pequeña le dijo con cara seria que lo habían despedido. Y eso no era todo. Mi tía pequeña también revisó las cuentas de la empresa y descubrió que había malversado unos 350 yuanes en efectivo. También había 120 yuanes en sobornos. En total, totalizó 470 yuanes. Tony, ¿me devolverás este dinero voluntariamente o debería contratar a un abogado para demandarte? Preguntó mi tía con cara fría. Tony se quedó atónito al principio. Luego dejó escapar un suspiro. Se levantó de un salto, señaló a mi tía pequeña y maldijo. ¿Quién te crees que eres? ¿Me estás alejando? Deberías saber que esta empresa es de Blas. Soy su esposo. Es natural que use el dinero de la empresa. Y tú solo eres un representante. Puedo quedarme contigo si quiero y si no quiero, puedo pedirte que te vayas cuando quieras. En mi vida anterior. Después de casarse conmigo, empezó a presionar a mi tía pequeña por todas partes en nombre del jefe de la empresa. Mi tía pequeña me lo había contado varias veces. En ese entonces estaba cegado por el supuesto amor y hasta discutí con mi tía pequeña. Como resultado, mi tía pequeña se desanimó y se fue al extranjero. En esta vida, ya había visto la verdad con claridad. Dejé muchas cosas en manos de mi tía pequeña. Las palabras de Tony la hicieron gracia. Tony. Soy accionista de la empresa. En efecto. Blas posee 70 acciones y yo solo tengo 20. Las acciones restantes están en manos de antiguos directivos de la empresa. Pero esto no tiene nada que ver contigo. ¿Eres el marido de Blas? Mi Blas solo estaba jugando contigo. ¿Será que a mi Blas le gusta un cabrón que embarazó a otra mujer antes de casarse? Tommy estaba tan furioso que se puso furioso y dijo, bueno. Ya basta. ¿Cuántas veces tengo que decirte que fue solo un accidente? En la boda, Blas hizo un berrinche. Como era mayor que Blas. En lugar de disuadirla y disciplinarla, ¿la consentiste? Tu familia Blas se está burlando de mí a propósito, dijo mi tía pequeña con una sonrisa. Sí, el Hadding cumplió mi obsesión. Nos estamos burlando de ti. Tony estaba tan enojado que, después de salir de la empresa, me llamó. No contesté su llamada. Porque mi tía ya me había enviado el vídeo de vigilancia de la oficina de la empresa. Después de verlo, me quedé pensando profundamente. ¿Será que Tony lo pensó así? Aprovechándose de esa boda absurda que Winnie arruinó. ¿Pensó que podía atarme? ¿Y afirmar descaradamente que era mi marido? Incluso. Acusó a mi tía con razón. Estaba loco. Después de salir del trabajo por la noche, el conductor Xiao Zhang me llevó a casa. Sin embargo, antes de que nuestro coche entrara en la comunidad, Tony salió corriendo por un costado y detuvo el coche. Blas. Sal del coche ahora mismo. Me señaló con enfado por la ventanilla.
Xiao Zhang apartó el coche con cuidado para evitar bloquear la carretera e interferir con el tráfico. Luego tomó una llave inglesa del asiento del copiloto y salió del coche. No me moví en el coche y solo observé. Mi tía pequeña me había dicho que Tony era como un perro rabioso y temía que hiciera algo desesperado y me hiciera daño. Así que me había dicho repetidamente que tuviera cuidado y estuviera alerta. No esperaba que el pirómano y asesino de mi vida anterior se volviera cobarde al ver a Xiao Zhang salir del coche con una llave inglesa. Sonrió cortésmente y dijo que solo quería hablar conmigo. Bajé la ventanilla y me quedé mirándolo. Blas. Sal del coche. Tengo algo que decirte. Tony me dijo, di lo que quieras decir, rápido. No tengo tiempo que perder contigo. Dije directamente. Al escuchar lo que dije, Tony pensó un momento en sus palabras y luego dijo. Blas. Deja de hacer berrinche. ¿De acuerdo? Winnie te tenía envidia, así que armó un escándalo en la boda. Ya que te casaste conmigo, ¿no puedes ser más magnánimo y ceder ante su pequeña? También dejaste que tu tía humillara a mis parientes y me hiciste quedar mal ante mis compañeros de aldea. ¿No es suficiente? Sonreí. Dejé el móvil. Lo miré. Este hombre ahora tenía una barba desaliñada. Su ropa estaba arrugada. Su cabello estaba grasiento. Y tenía caspa en la cabeza. Probablemente no se había lavado el pelo ni duchado en varios días. ¿Verdad? Ya no estaba tan limpio. Ordenado. Y guapo como antes. Dijo de nuevo. Blas. ¿Quieres que me arrodille y te suplique? Su tono era bastante ofendido. Tony. No me casé contigo. La persona que te casó es Winnie. Deberías dejar esto claro. Además, yo también comeré. Según la ley de nuestro país, solo cuenta el certificado de matrimonio. No el banquete de bodas. Como mucho. Tú y yo solo teníamos una relación antes. Y ahora hemos roto. No hace falta que me molestes. Tú y Winnie ya celebraron el banquete de bodas. Tus vecinos y familiares vinieron a beber el vino de la boda y a presenciar su alegría. Deberías elegir un buen día. Consigue el certificado de matrimonio con ella. Y vive una buena vida. Como hombre casado, si sigues molestándome así, es acoso sexual. Puedo demandarte. Al oír lo que dije, Tony se enojó de repente. Golpeó el coche y gritó con los ojos rojos. Blas. ¿De qué demonios estás haciendo tanto alboroto? Ya te lo he explicado. ¿Por qué no entiendes el lenguaje humano? ¿No fue solo que interrumpieron el banquete de bodas? El niño. No paras de mencionarlo. Deshazte de él. ¿No puedes ser más magnánimo? Estás como una loca. Escuchando las instigaciones de tu tía pequeña. ¿Es que no tienes respeto por ti mismo? Lo miré furioso y dije con una sonrisa. Tony. Precisamente porque me respeto. Te dejé. Ya que no entiendes que hemos roto, ¿qué tal un suspiro? No pasa nada por haberte dejado. ¿Verdad? Desprecio a un canalla como tú. Pedazo de mierda. Tony intentó agarrarme. Pero Zhao Zhang, que había estado alerta todo el tiempo, lo detuvo rápidamente. Gritando. Tony. Habla si quieres hablar. No le pongas las manos encima a Blas. Blas. ¿Qué quieres decir? ¿Estás rompiendo conmigo solo por una nimiedad? Tony me gritó. Tony. Por fin entiendes un lenguaje humano. No es que esté rompiendo contigo. Es que te dejé con dignidad. Me regañó furioso con una demostración de bravuconería. Te creíste las tonterías de tu tía. Blas. No te atrevas a arrepentirte. Le dije a Zhao Zhang. Vámonos. No le hagas caso a este inútil. Zhao Zhang se subió al coche y se marchó, dejando solo un rastro de humo. Cuando llegué a casa, mi tía pequeña me llamó y me dijo, Blas. Ya está al límite de sus fuerzas. Debes cuidar tu seguridad.
Mi tía pequeña también dijo que siempre había sido muy precisa al juzgar a la gente. Tony tiene una mirada siniestra, con el rostro delgado y los labios finos. Definitivamente no es buena persona si no consigue lo que quiere. Tengo miedo de que haga algo ilegal. Debo decir que mi tía pequeña es muy buena juzgando a la gente. Desde que me peleé con Tony en esta vida. Mi tía pequeña siempre ha estado preocupada. Así que siempre ha tenido gente vigilando a Tony. Sin embargo, en los días siguientes todo volvió a la calma. Los paparazzi me dijeron que después de dejarme, Tony fue a casa de Winnie. Hace poco. Había estado viviendo con Winnie. Claro. Es imposible que Tony se las arregle así y viva feliz para siempre con Winnie. Tiene que devolver el dinero que le debe al hotel. El abogado del hotel ya lo ha contactado varias veces. Por parte de nuestra empresa. Mi tía pequeña sigue al mando. Le pidió al abogado que preparara los documentos y está lista para demandar en cualquier momento. Exigiendo que devuelva los fondos malversados y los sobornos. Oí que Tony y Winnie se pelearon. Resultó que ese día en el club, Tony no solo empeñó el brazalete de oro de su madre, sino que también obligó a Winnie a vender un brazalete de Van Cleef Abel. Ahora, Winnie le pidió que se lo devolviera. No solo se negó, sino que también le pidió que sacara todos los bolsos y joyas que le había regalado en los últimos 2 años y los vendiera. Quería usar el dinero obtenido de la venta para cubrir los diversos gastos del hotel. Durante los primeros días, Tony convenció a Winnie con palabras dulces. Intentando convencerla de abortar, Winnie no la escuchó. En cambio, aprovechó la oportunidad para pedirle esto y aquello. En el pasado. Cada vez que Winnie actuaba como una mentirosa de oficina durante una rabieta, Tony accedía a sus deseos. Pero ahora no tiene dinero. El hotel insiste en que pague. Y mi tía pequeña también dijo que lo demandaría. ¿Y yo? El objetivo al que había estado apuntando y al que había intentado convencer durante mucho tiempo. Estaba casi a punto de ser alcanzado, pero se arrepintió por la intervención de Winnie. Le guardaba rencor y estaba lleno de ira. Así que se peleó con Winnie. Cuando las cosas llegaron a este punto, Winnie no era tonta y finalmente se dio cuenta de que Tony no tenía ninguna intención de responsabilizarse de ella. La persona con la que realmente quería casarse era yo. Mientras que ella fue quien cayó en la trampa de él y quedó embarazada. Tras una cuidadosa consideración, por el bien de su propia felicidad. Winnie aceptó romper con él después de abortar y prometió no volver a acosarlo. Sin embargo, Winnie puso una condición. Exigió 800 yuanes como compensación. De lo contrario, este asunto nunca terminaría. A regañadientes, Tony volvió a verme. Me pidió que nos viéramos en una cafetería. Después de sentarme con mis amigos, le pregunté directamente. Tony, ¿qué demonios quieres hacer? Blas. Escúchame. Tony parecía sombrío y luego empezó a hablar con lo que él creía cariñosamente. Te amo. Creo que deberías entender esto en tu corazón. Solo estás enfadado porque Winnie interrumpió nuestra boda. Te entiendo. Dame dinero. Me libraré de Winnie y podremos tener una buena vida juntos. Me miró fijamente y dijo, Blas. No pido mucho. Solo dame 1,5 millones de yuanes. Luego añadió. Blas. No te preocupes. Nunca te decepcionaré. Bebí mi café lentamente. Después de un buen rato sonreí y dije. Tony. Eres muy arrogante. Embarazaste a otra mujer y ahora quieres que gaste dinero para resolverte el problema. ¿Cómo se te ocurrió semejante idea? Además, Honey cumplió el deseo de Blas. ¿Por qué crees que te amo? ¿Es confianza o narcisismo? Dicho esto, terminé mi café. Me di la vuelta. Y se fue. Quería molestarme, pero Xiao Zhang lo detuvo. Tony. Solo mereces estar con Winnie. Un canalla y una mujerzuela. Encerrados juntos de por vida. Dije con frialdad cuando estaba en el coche. Durante los 2 meses siguientes, más o menos, Tony vino a buscarme varias veces. Pero evité verlo. Para mi sorpresa, Winnie nunca fue a abortar.
Con el paso del tiempo su barriga se hizo cada vez más grande. Y se volvió incómodo para ella moverse. En ese momento, si quisiera un aborto inducido, sería muy perjudicial para la madre. Y también sería perjudicial para el feto, ya que éste ya se había formado y se habían producido movimientos fetales. Creo que, dada esta situación, era muy probable que Winnie diera a luz al niño y luego se enredara con Tony para el resto de su vida. Después de todo, ya se habían amado antes. Sin embargo, al final, seguí subestimando la maldad de Tony. En una tarde soleada, tuvo otra pelea con Winnie y luego la apuñaló más de 10 veces. La mayoría de las puñaladas fueron en la parte baja del abdomen. Se dice que fue cuando subieron a Winnie a la ambulancia. Aún no estaba muerta. Se cubría el estómago con fuerza. Abría mucho los ojos. Y decía intermitentemente: «El bebé. El bebé». Murió antes de que pudieran trasladarla al hospital. Tanto la madre como el niño fallecieron. Tony fue declarado culpable de homicidio doloso y por supuesto condenado a muerte. Antes de que Tony muriera, su único deseo era verme. Acepté. A través del cristal. Sosteniendo el micrófono, lo miré en silencio. «Blas, si hay otra vida, ¿me amarás?», me preguntó. No sé por qué. Pero su mirada era sombría. Y su tono se parecía un poco a la voz que tenía cuando me quemó vivo en mi vida anterior. No, mi voz era muy tranquila. O incluso suave. «Espero no volver a verte en toda mi vida». Tras decir esto, vi que solo quedaban cenizas en los ojos de Tony. Por fin, había cumplido con la mirada de mi tía. Tony murió. En esta vida, tendré una vida maravillosa. Tía pequeña. Centrémonos en nuestra carrera y dejemos de insistir en que me case. ¿De acuerdo? Fin.